Buenas tardes chicos, espero que se encuentre muy bien, en compañía de sus seres queridos. En este video, vamos a tratar de responder la pregunta, ¿cuáles son las características constitutivas del ser humano? La cual es muy amplia porque, la respuesta contempla distintos aspectos, sin embargo, por ahora, solo trataremos de dar una respuesta concreta, hablando de manera breve de cada uno de los conceptos que abarca este tema. Para comenzar, vamos a decir que hay características que distinguen a los seres humanos de otros seres, algunas son muy evidentes, como el hecho de ser racionales. Esta característica ha sido de las más destacadas para nosotros, ya que gracias a la razón, hemos logrado desarrollar ciencia y tecnología. Esto a su vez lo hemos hecho a causa de que hemos desarrollado un lenguaje que nos ha posibilitado transmitir nuestro conocimiento a lo largo de la historia, el cual hasta la fecha seguimos y seguiremos construyendo. Hay otras características que son similares a las de otros animales, por ejemplo, mientras ellos se agrupan en manadas, nosotros pertenecemos a comunidades, las cuales hemos organizado de distintas maneras, a lo largo de la historia, y ese modo de organizarnos, sí difiere de la manera en que se organizan los animales, ya que nosotros hemos conformado ciudades, estados, etc. Otra característica que podemos mencionar es que los seres humanos tenemos creencias, las cuales han dado origen a las religiones, que se basan en la fe. Cabe señalar que la religión ha sido una manera en que los seres humanos hemos tratado de explicar el origen, el orden y el sentido del universo. Por otro lado, también somos capaces de plantearnos dudas y de tratar de resolverlas con el uso de nuestra propia razón. Además, los seres humanos estamos provistos de emociones, tanto positivas como negativas, las cuales no hay que subestimar, ya que el hecho de reconocerlas es benéfico para nosotros, pues esto nos permite tener cierto control sobre ellas, el cual es necesario si queremos llevar una vida más ordenada, por así decirlo. Y otra característica que vamos a mencionar en este video es la identidad personal, lo cual se refiere a el yo que cada uno de nosotros poseemos. Dicho sea de paso, hablaremos de algunos filósofos en específico, usando de pretexto la temática que nos concierne ahora. Cabe aclarar que los pensamientos que se van a exponer a continuación no son muy actuales, sin embargo, son ejemplos de las reflexiones filosóficas que se han hecho a lo largo de la historia. Partiremos desde el presocrático Heráclito, con el concepto de logos, hasta el pensamiento moderno, que veremos con John Locke, cuando habla sobre la identidad personal. Para comenzar hablaremos sobre la razón como la primera característica del ser humano. Para ello, vamos a recurrir al pensamiento de un filósofo presocrático, conocido como Heráclito de Éfeso, quien planteó el concepto de logos, el cual ha sido traducido como razón. De Heráclito solo se han encontrado fragmentos de su obra, los cuales se han intentado rescatar y ordenar. Entre ellos, hay algunos en los que se puede ver que él hace una crítica a los hombres que no obedecen al logos, es decir, a la razón. Uno de esos fragmentos dice lo siguiente: siempre se quedan los hombres sin comprender que el logos es así como yo lo describo, lo mismo antes de haberlo oído que una vez que lo han oído. Pues, aunque todas las cosas acontecen según este logos, se parecen los hombres a gente sin experiencia, incluso cuando experimentan palabras y acciones tales cuales son las que explico, cuando distingo cada cosa según su constitución, y digo cómo es. Al resto de los hombres, les pasan desapercibidas cuantas cosas hacen despiertos, del mismo modo que se olvidan de lo que hacen cuando duermen. Para Heráclito, el logos era un elemento ordenador que se encuentra por encima de nosotros, aunque es común a todos, y él observó que las personas ignoraban al logos, aun cuando se podían percatar de que lo poseían. En el fragmento anterior, podemos interpretar que para Heráclito, las personas actúan de la misma forma, estando despiertas o dormidas, debido a que no escuchan al logos, es decir, a la razón. De hecho, Heráclito era misántropo, es decir que odiaba a los hombres, y, por lo mismo, se fue él solo a la montaña, y al hacerlo, se encontró consigo mismo.
Lo interesante es que Heráclito, a través de sus reflexiones, descubrió que los seres humanos poseemos logos, es decir que, desde ese momento, supo que somos seres racionales y que gracias a ello, podemos distinguir y entender las cosas que nos rodean. La siguiente característica que forma parte del ser humano es el hecho de pertenecer a la comunidad. Para hablar de este aspecto, vamos a recurrir a las palabras de Aristóteles, pues en su obra llamada La Política, podemos encontrar uno de los conceptos más importantes que él formuló, el cual es el zoon politikon, que se refiere a que el hombre es un animal político, al cual no le basta con reunirse en manada como lo hacen otros animales, porque el ser humano, al poseer un lenguaje, puede distinguir lo justo de lo injusto, lo malo de lo bueno, lo benéfico de lo perjudicial. Por esta razón, el hecho de conformar una ciudad, o bien una polis, como la llamaban los griegos, es algo natural en el ser humano, así como es natural para otros animales vivir en manada. El ser humano requiere vivir en ciudad porque necesita de otros, ya que él solo no se puede bastar a sí mismo. Además, necesita que haya una ley para que pueda vivir de manera honrada. De lo contrario, puede ser el peor de los animales. Con respecto al zoon politikon, o animal político, Aristóteles dice las siguientes palabras. Más la compañía que se compone de muchos barrios es la ciudad, la cual hablando sumariamente, es para sí perfecta y bastantemente suficiente, y se juntó por fin del vivir con mayor comodidad. Por esto, toda ciudad es compañía natural, pues lo son los elementos de que se compone. De aquí, se colige claramente que la ciudad es una de las cosas más naturales, y que el hombre, por su naturaleza, es animal político o civil, y que el que no vive en la ciudad, esto es, errante y sin ley, o es mal hombre o es más que hombre. El autor dice que un hombre que vive fuera de una ciudad, o es bestia o es Dios. Por otro lado, Aristóteles señala que el mayor beneficio de vivir en ciudad es el hecho de poder tener amigos. La amistad es la elección de vivir en compañía y de obtener beneficios mutuos de manera honrada. La ciudad tiene como fin el buen vivir, y al tener amigos, parentela o familia, se puede lograr una vida cómoda, próspera y honrada. Ahora bien, la siguiente característica que nos constituye como seres humanos es la fe. Para hablar de esto, vamos a recurrir al pensamiento de un filósofo medieval que se llama San Agustín, con su obra del libre albedrío. Hay que mencionar que los filósofos medievales utilizaban argumentos lógicos para comprobar la existencia de Dios, así como otras cuestiones que tenían que ver con la doctrina cristiana. Para algunos de ellos, alguien que no creyera en Dios era tonto, ya que, según ellos, por lógica, era obvio que el universo surgió a causa de que hay un Dios que lo creó. Algunos medievales decían que la fe era superior a la razón, y otros pensaban que éstas se complementaban entre sí. En el caso de San Agustín, la única verdad era la cristiana y la fe era el medio por el cual podíamos acceder a esa verdad. La razón estaba en segundo plano, ya que ésta solamente nos ayudaba a comprender los contenidos de la fe, así que, para San Agustín, la razón no podía contradecir a la fe. En el texto del libre albedrío, San Agustín dice lo siguiente. No podemos negar lo que establecimos en los comienzos de la cuestión precedente. Si el creer no fuese cosa distinta del entender, y no hubiéramos de creer antes las grandes y divinas verdades que deseamos entender, sin razón, habría dicho el profeta. Si no creéis, no entenderéis. El mismo Señor exhortó también a creer primeramente en sus dichos y en sus hechos a aquellos a quienes llamó a la salvación. Mas después, al hablar del don que había de dar a los creyentes, no dijo: «Esta es la vida eterna, que crean en mí», sino que dijo: «Esta es la vida eterna, creer en mí», sino que dijo: «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste». Después, a los que ya creían, les dice: «Buscad y hallaréis, porque no se puede decir que se ha hallado lo que se cree sin entenderlo, y nadie se capacita para hallar a Dios si antes no creyere lo que ha de conocer después».
Aunque no sabemos a ciencia cierta si Dios existe o si lo que dice la religión es verdad, de cualquier manera, esa capacidad para creer o tener fe en algo es parte de los seres humanos, aun cuando hay personas que dicen ser ateas o escépticas, que han optado por no creer en ningún Dios o incluso en nada. Ellos mismos podrían decidir si quieren comenzar a tener dichas creencias o algunas otras similares y nada se los impediría. El siguiente filósofo que vamos a ver es Descartes, un filósofo renacentista. Con él abordaremos los conceptos de la duda y de las emociones. En cuanto a la duda, podemos ver en sus meditaciones metafísicas que, un día Descartes se planteó la posibilidad de que un genio maligno muy poderoso se encargara de hacerlo cometer errores, de tal modo que todo lo que pudiese ver fuese producto de un engaño o de un sueño, por lo cual no tendría la posibilidad de conocer algo verdadero. Acechado por tales preocupaciones, Descartes se plantea poner en duda todo lo que existe, tomarlo como falso y no considerar ninguna cosa como verdadera hasta no estar seguro de que realmente lo es. Al respecto, se puede decir que no se podría vivir dudando de todo al 100, porque si se duda incluso de la existencia de uno mismo, del propio cuerpo, se podría llegar al extremo de no ingerir alimentos, no saciar la sed, porque también se dudaría de la muerte y por lo tanto de la vida. Sin embargo, Descartes llegó a una verdad de la cual no podía dudar, la cual dijo del siguiente modo: Soy, por lo tanto, algo, pero he negado que yo tenga algún sentido o algún cuerpo. Dudo, sin embargo, porque, ¿qué soy en ese caso? ¿Estoy de tal manera ligado al cuerpo y a los sentidos que no puedo existir sin ellos? Me he persuadido, empero, de que no existe nada en el mundo, ni cielo ni tierra, ni mente ni cuerpo. ¿No significa esto, en resumen, que yo no existo? Ciertamente existía si me persuadí de algo. Pero hay un no sé quién engañador sumamente poderoso, sumamente listo, que me hace errar siempre a propósito. Sin duda alguna, pues, existo yo también, si me engaña a mí. Y por más que me engañe, no podrá nunca conseguir que yo no exista mientras yo siga pensando que soy algo. De manera que, una vez sopesados escrupulosamente todos los argumentos, se ha de concluir que siempre que digo, yo soy, yo existo, o lo concibo en mi mente, necesariamente ha de ser verdad. En la cita anterior, Descartes plantea el famoso concepto cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo, con el cual expresa aquella verdad básica, de la cual no puede dudar, y, a partir de la cual, puede comenzar a despejar otras dudas y llegar a otras verdades. Seguiremos con Descartes para hablar un poco sobre otro aspecto que caracteriza al ser humano, es decir, las emociones. Para ello recurriremos a su Tratado de las Pasiones del Alma, en el cual intenta ubicar a las pasiones en distintas partes del cuerpo. Aun cuando en su época todavía no existían evidencias científicas como las que tenemos ahora sobre las partes del cerebro y sus funciones, él planteó algunas teorías al respecto. De igual modo, intentó distinguir las diversas pasiones que habitan en el ser humano, las describió y explicó las causas y el funcionamiento de cada una. Algunas de estas son el amor, el odio, el deseo, la alegría, la tristeza, la estimación, el desprecio, etc. Cabe señalar que, anteriormente, los griegos pensaban que el ser humano podía alcanzar la divinidad alejándose de las pasiones corporales y acercándose a la perfección del alma por medio de la virtud. En cambio, Descartes piensa que hay momentos en que las pasiones pueden ser honradas y otros en los que deben ser censuradas. Por ejemplo, puede ser benéfico ser celoso con respecto a un objeto que valga la pena, pero el celar a una persona u objeto que no lo merecen puede ser motivo de burla. El texto resulta ser interesante porque en él Descartes explica los motivos por los cuales hay gente burlona, gente envidiosa y por qué se producen las distintas pasiones. También señala que, de las pasiones, depende todo el mal y todo el bien de esta vida, por ello es importante conocerlas. Al respecto, dice lo siguiente: Por lo demás, el alma puede tener sus placeres aparte, mas lo que le son comunes con el cuerpo dependen enteramente de las pasiones. De suerte que los hombres a los que más pueden afectar son capaces de sacar a esta vida los más dulces jugos.
Verdad es que también pueden encontrar en ella la máxima amargura cuando no saben emplearlas bien y la fortuna les es contraria. Mas en este punto es donde tiene su principal utilidad la cordura, pues enseña a dominar de tal modo las pasiones y a manejarlas con tal destreza que los males que causan son muy soportables y que incluso de todos ellos puede sacarse gozo. ¿Te han interesado las ideas de Descartes? Te invito a consultar las obras citadas en este video. Para finalizar, veremos el concepto de identidad personal como otra de las características que nos constituyen como seres humanos. Para hablar de este concepto, recurriremos al texto de John Locke, llamado Ensayo sobre el entendimiento humano. En el texto mencionado, Locke dice que la palabra persona se refiere a un ser que piensa y reflexiona, que se considera como la misma cosa en distintas situaciones, lugares y tiempos, lo cual es posible gracias a su conciencia. Locke nos lo expresa del siguiente modo. Pues como al estar provisto de conciencia siempre va acompañado de pensamiento, y eso es lo que hace que cada uno sea lo que él llama a sí mismo, y de ese modo se distingue a sí mismo de todas las demás cosas pensantes. En eso consiste únicamente la identidad personal, es decir, la identidad del ser racional, hasta el punto que ese tener conciencia puede alargarse hacia atrás, hacia cualquier parte de la acción o del pensamiento ya pasados, y alcanzar la identidad de esa persona. Ya hasta el punto de que esa persona será tanto la misma ahora como entonces, y la misma acción pasada fue realizada por él mismo que reflexiona hasta sobre ella, que sobre el que la realizó. Siguiendo el razonamiento de que la esencia de la identidad personal es la conciencia, John Locke llega a decir que en tal caso de que fuera posible la reencarnación, se podría conceder que alguien ha tenido otras vidas y ha sido personas diferentes, por así decirlo, siempre y cuando, en todas esas vidas, se mantenga la misma conciencia y por lo tanto, se puedan recordar las acciones que se llevaron a cabo en cada una de estas vidas. De tal modo que si alguien dijera que en vidas pasadas fue Sócrates, después Immanuel Kant y ahora es Zizek, se mantendría la identidad personal, si, en todas esas vidas, se hubiese mantenido la misma conciencia. Ahora bien, Locke agrega que, si la conciencia se encontrara en una parte específica del cuerpo, por ejemplo, en un dedo, al separarlo del resto del cuerpo, la identidad personal se mantendría en el dedo, por el hecho de que ahí se encuentra la conciencia, y, lo que queda del cuerpo, ya no correspondería a la persona. John Locke hizo reflexiones un poco descabelladas, pero interesantes, y fue de los primeros en analizar el problema de la identidad personal, que actualmente se sigue discutiendo, incluso desde la neurociencia. Hemos llegado al final de esta larga exposición, quizá falten aún más características que nos constituyen como seres humanos. ¿Se te ocurre alguna? Por el momento, hemos mencionado al menos las más relevantes. ¿Hay alguna que te interese en especial? Dilo en los comentarios. En fin, espero que este video te haya dado un panorama general sobre el tema y que te haya interesado seguir revisando las ideas de los filósofos presentados. Te invito a seguirlos leyendo para que conozcas más sobre las reflexiones que los seres humanos hemos logrado formular a lo largo de la historia. No me queda más que agradecer por tu atención y desearte una linda tarde. Hasta pronto.